Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana, por un lado, vamos a estar hablando con el director de las carreras de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe, con Álvaro Irigoitia, acerca de esta modalidad que va ganando terreno en el mercado laboral argentino, como es el teletrabajo. Por otro lado, estuvimos conversando en la ocasión de una visita a Santa Fe con Virginia Priano. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la carrera de Comunicación y en este momento se encuentra residiendo en Italia, desde donde hace coberturas internacionales para medios de la región. Presentados los temas, vamos a las notas. Nos acompaña Álvaro Irigoitia, él es el director de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Económicas, dentro de ellas lo que es administración de empresas digitales, gestión de la información. Pero hoy te convocamos con otra excusa, Álvaro, justamente, que también tiene que ver con el tema de administración, lo que es el trabajo remoto, una modalidad que quizás parecía bastante lejana antes de la pandemia, pero que hoy en día ya es una de las quizás más elegidas. Sí, yo creo que la idea generalizada también es que el trabajo remoto fue algo novedoso, ¿no? o que se implementó fuertemente con la pandemia, pero lo cierto es que venía ya hace muchos años a nivel global y en Argentina desde los años 90. Claro. ¿Sí? Quizás lo que hizo fue permear diferentes ámbitos en los cuales no venía siendo de esta manera. Se profundizó, digamos, en aquellos sectores en los que ya estaba presente y sí, se introdujo nuevos sectores. ¿No? O sea, pensá que para el 2017 en Argentina había al menos un 8% de todos los trabajadores registrados ¿sí? que teletrabajaban de alguna manera, ¿sí? Sea full remoto, parcialmente, de manera híbrida. ¿No? Y ya para 2019 estábamos en un 17% de trabajadores del total registrados que teletrabajaban de alguna manera. Claro. ¿Sí? La pandemia, bueno, trajo esto, ¿no? Por el distanciamiento, por el aislamiento obligatorio, ¿no? Que muchos servicios, empresas y demás, digamos, que no prestaban servicios esenciales, digamos, tuviesen que, digamos, trasladarse a esa modalidad para continuar trabajando, ¿no? Claro. Y justamente este cambio de paradigma reconfigura lo que es el trabajador. Es lo mismo, vos como reclutador, es lo mismo buscar un candidato para lo que es un trabajo presencial, híbrido o, digamos, totalmente home office. Sí, hay competencias que sin duda son compartidas, digamos, para un mismo trabajo, sea de manera presencial o sea de manera remota. Pero sí también es cierto que hay determinadas habilidades, digamos, ¿no? que son más requeridas y para teletrabajar, digamos, como es la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, el manejo del tiempo, la organización, digamos, que son cuestiones que hacen a un mejor desempeño en el teletrabajo, ¿no? ¿Y tiene que ver con una cuestión generacional o simplemente de preparación y ductibilidad? Hay mayor propensión, por supuesto, a la formación o a la adquisición de conocimientos tecnológicos, digamos, ¿no? En las generaciones más jóvenes, estamos hablando de 40 años, 45 años para abajo, ¿no? Claro. Pero sin duda que es algo que cualquier trabajador se puede preparar, digamos, con capacitación, digamos, ¿no? Para poder trabajar de forma remota o teletrabajar, ¿no? ¿Todas las empresas son pasibles de desarrollar este modelo de teletrabajo en alguna medida? En alguna medida todas las organizaciones se van a encontrar con posiciones que pueden trasladar al trabajo a distancia o remoto. ¿Sí? Algunos sectores, digamos, están en un orden del 99% de posibilidad de que todos los puestos avancen al trabajo a distancia, como son, digamos, las empresas que brindan servicios informáticos, ¿no? Claro. Que ahí sí, digamos, tenés un porcentaje muy alto de trabajadores que se desempeñan full remoto, 100% de forma remota, que asisten una vez a la semana a la oficina, 2 o 3 veces o al menos 4 veces a la semana, pero que al menos tienen alguna instancia de trabajo, ya sea desde su casa o en un formato móvil. Esta, de alguna manera, distancia que hay entre lo que es el trabajador y la empresa
para la que trabaja, ¿influye en lo que conocemos como la cultura institucional, la filosofía, la manera en que justamente el trabajador desarrolla un sentido de pertenencia o no para esta organización con la que está trabajando? Sí, claro, hay un impacto. Mucho se habla de los beneficios del trabajo remoto, ¿no? Que son muchos tanto para el empleador, el trabajador y para el ambiente también, ¿no? Pero también hay, no digo desventajas, pero algunas dificultades o problemas, digamos, entre los cuales está, bueno, de parte de la persona no poder gestar determinadas relaciones, digamos, persona a persona, que eso sí se da en el ambiente de trabajo. Si en el ambiente de trabajo como tal, en el teletrabajo se distorsiona un poco, digamos, se pierde un poco, ¿no? Y con él, digamos, tal vez un poco de la transferencia cultural de la organización, ¿no? Que hace que también los trabajadores sean quizás más infieles, digamos, a sus organizaciones, estén más dispuestos a cambiar de una organización a otra y no permanecer en una. No necesariamente, pero tal vez sí se da una pérdida del sentido de pertenencia. No digo a nivel organizacional, pero sí incluso dentro del propio equipo de trabajo, ¿no? Por esta pérdida de relaciones cara a cara, de conexiones más estrechas, ¿no? de vínculos que la virtualidad los permite de una manera muy limitada, tiene ciertas ausencias en esa cuestión, ¿no? Hablabas de las bondades, de los beneficios, tanto para el trabajador, la empresa y el ambiente del teletrabajo. En líneas generales, ¿cuáles serían? Bueno, para el trabajador, yo creo que una de las cosas que uno cuando empieza a teletrabajar o cuando se le brinda la posibilidad de optar por la modalidad o el beneficio del home office, por ejemplo, lo primero que piensa es que va a poder equilibrar mejor su vida personal, social y familiar con el trabajo, ¿no? Yo creo que ese es un beneficio muy importante, también el manejo de los tiempos, la disminución de costos, el no tener que trasladarse, evita un montón de cuestiones. Pero también en los casos en los que, y esto es algo que creo yo, bueno, en los casos en los que el trabajador tiene que desempeñarse de forma remota en su casa, lo que conocemos como home office, también se da esta cuestión de que de repente el trabajo convive con mi vida familiar. Permea todo, digamos, el adentro y el afuera, el trabajo y la familia. Es muy difícil equilibrar, digamos, esa situación. Yo creo que eso es un gran desafío. Es un beneficio, ¿no? Porque nos brinda la posibilidad de estar más cerca, de organizarnos mejor, de perder menos tiempo de traslado. Y de la mano de esta modalidad, mucho se habla de la flexibilidad horaria. En algunas situaciones la flexibilidad horaria se da y en otras, bueno, el horario sigue siendo bastante tajante como si uno se desempeñase en una oficina. En una oficina, claro. ¿No? También hay un horario de ingreso, de corte y de salida, ¿no? Claro, cuando hablamos de home office no hablamos de un sistema totalmente homogéneo, sino que dependiendo de la organización, dependiendo de la ubicación de esta organización... Cambia el esquema. Exactamente. Cambia el esquema. Algunas organizaciones tienen esquemas de teletrabajo, tanto a tiempo completo, híbrido o como un beneficio el home office en algunos días o para algunas ocasiones, y lo tienen definido con el mismo horario en el que se desempeña la persona en la oficina, y algunas lo tienen, digamos, con un formato de horario más flexible, lo que sí permite que uno se organice de mejor manera. Claro, allí hay más beneficios. No todos los casos son así, ¿no? Y no todos los trabajadores funcionan de la misma manera también así, porque esto que decíamos, muchas veces la organización del trabajo viene justamente dada por trasladarnos y estar en un lugar específico para poder hacerlo, y cuando estamos en nuestra casa nos pasó a los que no hacíamos teletrabajo durante la pandemia, que se nos desdibujan los horarios y las ocupaciones y termina siendo todo un gran mix. Yo creo que eso es un resultado inicial, ¿no? A medida que uno va avanzando en el teletrabajo, en el trabajo de forma remota, y las organizaciones también avanzan en este sentido, eso se da de una manera mucho más organizada, ¿sí? Incluso hoy estamos hablando de un aumento de la productividad a razón de un día entero por semana, ¿sí? Teletrabajando. Claro. ¿Por qué? Porque también esto que vos comentabas de yo ya estoy habituado a trasladarme a la oficina, en la oficina tengo ya un orden de tiempos, de cosas que debo hacer, tengo el contacto con mis compañeros, el equipamiento, etc. De repente eso también absorbe, digamos, tiempo del trabajo.
¿no? Y en la casa uno está más concentrado para ejecutar el trabajo casi exclusivamente, ¿sí? Cuando esto está, por supuesto, organizado y ejecutado a partir de esa organización. El cambio del mundo del trabajo siempre va a continuar siendo un desafío de que vayamos cambiando nuestros esquemas mentales de qué manera vamos a estar justamente desarrollando nuestras tareas. Sí, y ahí hay un gran interrogante, yo creo que es el gran interrogante hoy del trabajo remoto, que es, creo que la gente se lo pregunta y los empresarios se lo preguntan, y es si el trabajo remoto y en la modalidad de contratación válida en Argentina, que es el teletrabajo, ¿no? Llegó para quedarse. Y la respuesta es que sí, pero esto no quiere decir que la presencialidad desaparezca, ¿sí? Lo que va a tender a desaparecer es el 100% de presencialidad, ¿sí? Y lo que va a quedar es un esquema híbrido de trabajo presencial remoto. Que recupere lo mejor del contacto humano y lo mejor de la productividad justamente que le permita a la persona elegir en qué momentos, para qué tareas, para qué actividades me desempeño físicamente en la oficina y para cuáles las puedo hacer desde mi casa o en otra localización ajena al establecimiento del empleador. En la playa con la laptop. Me parece que es un muy buen esquema. Es lo que se conoce como, creo que muchos tendrán ese sueño también, ¿no? Es lo que se conoce como teletrabajo móvil. Yo elijo dónde hago el trabajo, ¿sí? Nosotros lo que más conocemos es el teletrabajo de home office. Trabajo en este domicilio. Y eso se lo informo al empleador. Porque también hay cuestiones de que en el traslado puede ocurrir un accidente de trabajo, ¿no? Pensando en esa relación contractual, ¿no? Entonces, exactamente. Yo trabajo en esta oficina y si tengo que salir, o en mi casa, si tengo que salir, se lo informo al empleador para que sepa que me estoy trasladando. Así que bueno, no vamos a poder tan fácilmente llevarla a la playa entonces. Yo creo que hay determinados empleos y determinadas oportunidades, no necesariamente de relaciones laborales, sino profesionales, que nos permiten ese teletrabajo móvil, ¿no? Hay un montón de ellas y hoy se ven, digamos, cada vez más puestos de ese tipo, ¿no? Como es el caso de los creadores de contenido, digamos, ¿no? Que tienen esa libertad para desempeñarse prácticamente en cualquier lugar. Pero hay otras posiciones que a veces requieren que uno esté un poco más organizado, estructurado, y tenga un lugar casi fijo de trabajo, una ¿no? oficina, donde sea que sea una oficina, donde sea que se instale. Un espacio organizado para teletrabajar, con el equipamiento que vos necesitás, con un determinado nivel de conexión, con tiempos, con momentos, con espacios, ¿no? A tal fin. Bueno, seguiremos trabajando, ya sea cada uno en sus casas o en las oficinas o en los espacios de coworking, pero me parece que lo importante es también ver esto de este mundo constante del trabajo que va cambiando y que va representando nuevos desafíos para todos, tanto para las empresas como para los trabajadores. Sí, totalmente. Y hoy esto que te comentaba de que el interrogante es si el trabajo remoto llegó para quedarse, y efectivamente es así, tal vez no en un 100% de virtualidad, digamos, ¿no? De trabajo a distancia, pero sí en esta hibridez hoy, digamos, hay un sentimiento, digamos, de parte del trabajador en el que un porcentaje muy importante de estos considera innegociable, digamos, que en sus condiciones de contratación exista la posibilidad de teletrabajar, ¿no? No me voy a cambiar de un empleo a otro donde puedo teletrabajar a uno que sí o sí tengo que ir a la oficina. Hoy es, para un porcentaje muy importante de trabajadores, es innegociable, esa es la palabra, innegociable. Y hoy en Argentina entre el 80 y el 90% de las empresas tiene, digamos, negocian. Tiene algún nivel de esquema de teletrabajo. Es decir, tal vez no full remoto de, bueno, este porcentaje de personas o de puestos trabaja a distancia y este no, sino que determinadas posiciones pueden trabajar full remoto, otras determinadas posiciones pueden ir cambiando, rotando, otras tienen días y horarios que pueden elegir o asignados para teletrabajar. Bueno, esto está muy presente en Argentina, ¿no? Así que lo tenemos que tener en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta, por esto que comentabas vos, de los beneficios que presenta para el trabajador, para equilibrar su vida, para reducir costos, para manejar mejor sus horarios. Lo tenemos que tener en cuenta por los beneficios que presenta para los empleadores, porque disminuye el ausentismo, porque aumenta la productividad, porque también hay costos de operaciones, digamos, ¿no? De estructura que disminuyen.
Y además hay beneficios para el ambiente que son muy importantes, digo, ya por el hecho de que se movilizan menos coches para ir a trabajar, se consumen menos insumos, ¿sí? O hay menos adquisición de cosas para la jornada de trabajo. Ya hay un efecto inmediato en el ambiente, digamos, que no podemos dejar de observarlo. Bueno, está presente y es lo que seguramente se va a seguir intensificando. Así que bueno, muchísimas gracias por aclararnos. Gracias a ustedes por volver a invitarme. Bueno, Virginia, muchas gracias por asistir acá a la Universidad Católica de Santa Fe. Comentanos un poco, bueno, ¿cómo es tu cargo? ¿Quién sos? Ex estudiante de la Universidad Católica, así es, santafesina, ahora vivo afuera. Trabajo como corresponsal en Italia para Argentina y América Latina, corresponsal independiente. Soy productora y trabajo haciendo prensa, comunicación, un mix de todo lo que la carrera ofrece, un poco de todo. Bueno, hoy estamos acá en la Universidad Católica. Comentanos un poco por qué estás acá. Es para contar un poco la experiencia de cómo fue la vida profesional de los exalumnos que pasaron por esta universidad hace muchos años. Y la verdad que me encantó porque es como transmitir un poco de esto y también porque uno se pone a pensar todo lo que hizo y sobre todo, como yo decía, es todo lo que uno vivió o yo viví sin tampoco haberlo pensado. Porque una chica me preguntaba si yo había pensado, y yo la verdad que no, se fue dando la vida, viste, profesional que te va llevando una cosa a la otra. No sé, en mi caso, hoy soy corresponsal para TN y había trabajado 10 años antes como productora. Entonces, un trabajo me llevó al otro muchos años después. Entonces, siempre me parece que es clave en este trabajo de mantener buenos vínculos, mantener los vínculos, tener mucho nexo. ¿Cuáles son algunos de los desafíos a los que te enfrentás día a día? Desafíos bastantes, que es sobre todo esto, trabajar en otro país es bastante difícil. Yo trabajo en Italia, con lo cual ahí tengo ya el primer desafío, que es idiomático. Trabajar en comunicación en otro país es difícil, con otro idioma más, porque yo trabajo haciendo prensa, comunicación, que tengo que escribir en italiano, escribir un comunicado de prensa en italiano, buscar periodistas, con lo cual el trabajo es bastante complejo, es más fácil, acá es un poco más fácil. Y también esto de informarme de cosas que pasan en otro lugar, digo, conocer quién es quién del otro lado, para después poder, en este caso, contarlo acá. Y como contaba como último, tengo los desafíos de, no sé, cuando me toca hacer una cobertura y pasan 1000 millones de cosas que no se ven y uno está ahí solo con su teléfono, en este caso. Bueno, un poco lo que vos nos mencionabas en la charla es este desafío de uno como periodista decir que estoy haciendo acá en este momento, enfrentándome a ciertas cosas. Así es, y sobre todo transmitir lo que uno está viendo, contarlo y que pueda ser interesante para el otro, sobre todo. Y creo que es un desafío bastante complejo hoy, que hay tanta información, hay tantos medios, tantas formas de informarte o de enterarte de las noticias, que en realidad creo que lo más difícil, que yo también me lo pregunto, es cuál puede ser el diferencial. Porque hoy, habiendo tantas formas, tanta gente contando y diciendo lo mismo, y copiando también, ¿no?, lo mismo, creo que la clave es, bueno, ¿qué puedo aportar yo distinto que no lo esté haciendo el otro? Porque si no, se hace cada vez como, ¿no?, más difícil este trabajo que nos toca. ¿Qué fue lo más difícil a lo que te tuviste que enfrentar? Y me pasan muchas adversidades. Esta cosa de llegar a lugares desconocidos sin saber mucho qué hacer, tal vez a veces con otro idioma, y sobre todo informar o contar sobre temas que uno no es experto. Creo que eso a mí es lo que más me cuesta, es decir, bueno, ¿cómo hago yo para hablar de determinado tema que no soy experta? Digo, a mí me toca a veces economía, política, esto, lo otro, que digo, no lo sé, con lo cual lo único que me queda es estudiarlo y preguntarle a quienes saben. Muchas veces ese es un miedo que tienen los estudiantes de comunicación, de no saber todo y muchas veces tener que enfrentarse a ciertas situaciones donde no sabemos qué decir. Sí, es que saber todo es imposible, con lo cual no queda otro que, creo que obviamente es formarte, prepararte, y después, es decir, bueno, esto que yo decía, con qué tengo que saber, mínimo, indispensable, y después es,
bueno, digo, si es una cobertura de un lugar es que quiero transmitir. Y yo creo que la clave, en este caso lo que me toca a mí, es, yo siempre digo, la gente no me quiere escuchar a mí, para mí es más interesante escuchar al que está en el lugar, ¿viste? No a mí, Virginia. Yo soy un mero como nexo de lo que está pasando. Y lo interesante es que yo te muestre lo que pasa o que hable con la gente que está en el lugar. Digo, yo no soy el protagonista, que a veces pasa un poco eso. Yo soy como un nexo, ¿no?, entre el que está en su casa y yo que estoy del otro lado. Bueno, comentanos un poco, vos empezaste a trabajar de corresponsal en la época de pandemia. ¿Cómo fue esta experiencia de irte a vivir afuera y empezar a hacer algo nuevo para vos? Irme a vivir afuera y al mes que llegó el COVID y empezar con esto sin pensarlo, fue como, bueno, porque estaba en el lugar y me animé y empecé con esto sin saberlo. La verdad, yo siempre digo que aprendí haciéndolo. Es mucho mejor aprender antes y después hacerlo. Yo aprendí haciéndolo, la verdad, aprendí ahí en vivo, con lo cual espero haber ido mejorando a medida que pasó el tiempo, pero fue ir aprendiendo ahí, sobre la marcha. Ir reinventándose. Y sí, reinventando, me estuve reinventando y creo que me tendré que seguir reinventando de ahora en adelante por lo que me queda. Bueno, ¿qué te generó venir hoy acá y encontrarte con todos los profesores, o alguno de los profesores que en tu época, cuando estudiaste, te enfrentabas todos los días también, porque es un enfrentamiento? No, me encantó, la verdad que me encantó. Me dio un montón de nervios igual, tengo que decir, porque no estoy acostumbrada a estas cosas. Y sobre todo para decir, bueno, ¿qué puede ser interesante para alguien que está sentado, que está empezando a estudiar? Que yo me acuerdo cuando por ahí te traían gente y digo, no quiero aburrir. Me encantó ver a profesores como a Danilo, que lo tengo ahí atrás. Igual tengo buenos recuerdos de Danilo, así que no hay problema. No, la verdad que me re gustó, es como que fue como un regalo, porque hay lugares que uno nunca más volvió, como en este caso yo no volví más a la facultad y tampoco... Sí, virtualmente. Virtualmente estuve, pero la verdad que digo, bueno, qué bueno haber estado acá de vuelta, conocí la parte del edificio que no conocía, yo estaba en la época anterior y la verdad que me encantó. Me queda como materia pendiente de ser profesor algún día. Bueno, mencionaste hoy la importancia de estudiar. ¿Cómo te sirvió tener un título para poder ejercer el periodismo afuera? Bueno, eso sí, la verdad, no lo sabía hasta que llegué a Italia, porque bueno, hay países que tienen la carrera de periodismo que está colegiada, con lo cual la verdad que fue súper importante. No lo sabía cuando lo estudié, no me hubiese imaginado y digo, bueno, qué bueno haber tenido este título, haber terminado, porque a veces uno estudia y no termina, porque hoy me permite trabajar, si no, no lo podía haber hecho. Va a ser una época donde en Argentina todos están buscando una salida o tratando de buscar experiencias que no sean dentro de Argentina. Exacto, esto que todos se quieren ir afuera, con lo cual no es tan fácil, siempre digo, no es tan fácil empezar o reinventarse. Hay países más fáciles o difíciles que otros. Italia, yo te contaba, tiene el tema del idioma que no es menor. Para esta carrera es difícil y por eso es clave estudiar idiomas, que te dan como este diferencial. Y esto de decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas mínimas que necesito si me quiero ir a otro lugar? Yo siempre digo trataría de evitar que la gente se vaya a tirarse a la pileta, sino un poco, ¿no? También saber cuáles son las necesidades tal vez dentro de esta profesión, qué cosas faltan del otro lado y que tal vez uno lo pueda como aportar. Bueno, muchísimas gracias Virginia por venir, darnos esta charla a todos y bueno, éxitos en la vuelta. Muchas gracias y cuando quieran, dentro de más adelante puedo volver. Gracias. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a la librería Presbítero Leyendecker que semana a semana nos presta su lugar aquí para poder hacer este programa. Al Bar El Santo de la Universidad Católica de Santa Fe por los cafés con los que agasajamos a nuestros invitados. Cinti y Dana de Déjalo Ser con toda la colección ya perfilando seguramente la primavera allí en Ricardo Aldao 1515 en su tienda virtual y en la ciudad de Tostado. Si quieren volver a ver nuestros programas lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF Oficial. Muchísimas gracias. Buena semana.